Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más en vivo de su canal Peces Beta, Colección Hinojosa. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de cómo fotografiar un pez beta para su venta. En este caso vamos en la parte 2. No sé hasta cuántas partes vamos a llegar, pero las vamos a ir enumerando. Bueno, quiero recordar que la pasada transmisión, que fue parte 1, hablamos mucho de lo que es la historia que debe de tener, debe de mostrarnos una fotografía. Ojalá hayan asimilado esa idea de que la fotografía tiene que mostrar una historia. En este caso, estamos hablando de la belleza del pez, una fotografía pues que muestre los detalles del pez, que muestre las características, que la gente cuando la vea pues disfrute de esa fotografía. De esa manera, pues va a motivar a que ese pez lo pueda adquirir, lo quiera adquirir, y va a ocasionar, va a fomentar que nosotros lo podamos vender. Entonces es lo que hablamos sobre en la transmisión anterior. Quien guste verla, puede ver cómo fotografiar peces beta para su venta en lo que es parte 1. En este caso vamos a continuar con el tema. El siguiente tema es el acuario. El acuario es una parte muy, muy importante, lo repito, muy, muy importante para lograr una buena fotografía del pez. Realmente no puede ser cualquier acuario, tiene que ser un acuario muy especial con determinadas características. Nosotros generalmente en nuestros videos comentamos que los veteros somos todólogos y le hacemos un poco a todo. En este caso tenemos que diseñar nuestras propias peceras, y en algunos casos pudiéramos mandarlas a hacer, pero sí con las especificaciones que nosotros las requerimos. No es cualquier pecera, les repito. Si nosotros tomamos una fotografía de este tipo de peces en una pecera, por ejemplo, con un fondo largo, con un fondo muy, muy, muy largo, pues obviamente nos va a ocasionar muchos problemas para lograr una buena fotografía. Entonces, el acuario es muy importante para lograr una buena fotografía. Permítanme ver si está saliendo ya bien la transmisión. Correcto, ya veo que está saliendo la transmisión. Bueno, aquí vemos una fotografía de un acuario. Este acuario lo hicimos nosotros. De hecho, algunas de las fotografías que vamos a mostrar en la transmisión de hoy se encuentran en el libro El ABC del pez beta splendens, escrito por un servidor, que se encuentra en Amazon. Bueno, algunas de esas fotografías están publicadas en este libro y estamos aumentando algunas otras. Bueno, este es un acuario que tiene determinadas características. Vean ustedes, en la parte de abajo hay ¿cómo lo puedo decir? Un pedazo, vamos, de este mismo material, que ahorita vamos a ver para qué nos va a servir. Ahí está. Ese pedazo que veamos en la parte de abajo en este momento, ahí ya lo estamos incorporando a nuestro acuario. Tiene la función de tener, primero, que los peces se puedan ver, pero no se puedan agredir, no se puedan molestar uno a otro físicamente. Y aparte, vamos a recorrer hacia un lado izquierdo o hacia un lado derecho, dependiendo de los peces que tengamos, para dar mayor espacio o menor espacio a nuestros peces. Vemos en la parte de abajo tenemos una regla. Este acuario mide sobre 20 centímetros. Estamos hablando que de cada lado, si ponemos la división exactamente a la mitad, de cada lado van a haber 10 centímetros. Entonces es el espacio con el que vamos nosotros a comenzar. El ancho de la pecera, como les comentaba al principio, es muy, muy importante. El ancho de la pecera que nosotros tenemos para fotografiar estos peces es de 4 centímetros. Ese es el ancho de la pecera. Esto es para que el pez sí tenga movimiento, se pueda mover, pero no salga del foco de nuestra cámara. Si se va muy atrás, pues obviamente ya vamos a tener una fotografía borrosa. Incluso aunque sea de 4 centímetros, muchas veces si se mueve hacia adelante o hacia atrás, también se llega a desenfocar. Entonces,
lo apropiado es un espacio reducido de 4 centímetros. Recordemos que esto es únicamente para tomar la fotografía. En estos acuarios no van a vivir los peces, es únicamente para tomar una fotografía. Vean ustedes, en la parte de atrás, vamos a poner la flecha. Ahí vean ustedes, tiene una parte adicional que es como una pestaña, vamos. Ese no se cuenta. Si vean ustedes, la regla está únicamente midiendo de lo que es 0 a 4 y la parte de atrás no se considera. Es una pestaña extra. Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir esa pestaña extra. La altura la altura de nuestro acuario va a ser aproximadamente entre 13 y 14 centímetros. Aquí la tenemos de 13 centímetros. Esto es importante también para que nosotros podamos poner o más agua o menos agua, dependiendo las características del pez que vamos nosotros a fotografiar. Y también nosotros vamos a poder manejar el alto del acuario, dependiendo el pez que tengamos y también dependiendo de algo importante que es la cámara. Pero en este caso estamos hablando únicamente en este momento de la cantidad de agua que vamos a colocar dependiendo del pez que vamos nosotros a meter. Dentro de esto, algo importante para fotografiar nuestros peces es la luz. Aquí tenemos una lámpara. Es una lámpara que, como yo les comento, en este caso la elaboramos nosotros, pero también se pueden mandar a hacer. Hay negocios, hay empresas que se dedican a hacer lámparas para acuarios y pues ahora sí con ciertas características. Aquí la hicimos con estas características. Es una lámpara muy delgada que se va a colocar en la parte de arriba de nuestro acuario. Es una luz igualmente muy tenue. No podemos tampoco tener una luz muy fuerte al pez. Aunque esté en la parte de arriba, pues obviamente si el pez tiene mucha luz, pues obviamente lo podemos estresar. Entonces es una luz que sí es importante que se alumbre en la parte de arriba, pero que no sea demasiada la luz que le demos al pez. Y ven ustedes, este es nuestro acuario. Así es, este es uno de los acuarios con los que nosotros hemos llegado a tomar fotografías. No es el único acuario que tenemos varios acuarios, pero este es un acuario pues que lo hemos tenido desde mucho tiempo y es muy útil para lo que es fotografiar estos peces beta. Ahora, hay libros o pueden ustedes encontrar libros o documentos. No es lo mismo fotografiar un pez beta que fotografiar, por ejemplo, un pez ángel, un pez escalera o un pez guppy. Dependiendo de los peces que tengamos, van a ser las características de los acuarios que nosotros vamos a tener y las características de lo que es la iluminación y las características también del agua. Entonces es importante diseñar nuestros acuarios específicamente para este tipo de peces beta. Esto yo lo comento por la experiencia que hemos tenido para fotografiar peces. Esto es lo que nos ha funcionado, pero a lo largo de todos estos años que hemos fotografiado peces, pues hemos ido variando nuestros acuarios. Tenemos acuarios para diferentes, vamos a decir, a diferentes necesidades que nosotros vamos a tener en cada uno de nuestros peces. Aunque sean peces beta, hay diferentes acuarios para lograr la mayor fotografía, la mejor fotografía, la mejor imagen, dependiendo las características del pez, dependiendo muchas veces de la agresividad, dependiendo de la actividad del pez, dependiendo del tamaño del pez. Entonces, hay diferentes acuarios. Este acuario que estamos mostrando es uno de tantos que pueden existir o que podemos tener. Lo importante es el fondo, lo ancho de la pecera. Sí es básico que sea pues de unos 4 centímetros. Incluso tenemos un acuario que podemos hacer que sea de menos de 4 centímetros, pero va a depender ya del avance de cada uno de ustedes cuando vaya fotografiando los peces. Vean ustedes, en la parte de atrás está transparente. Vemos el fondo. Y aquí en esta otra imagen, el fondo ya está tapado. Hace rato yo les comenté que estos acuarios se les pone en la parte de atrás, tiene una pestaña. Bueno, esa pestaña precisamente es para poder intercambiar el fondo del pez, el fondo del acuario.
el acuario lo vamos a cambiar el fondo dependiendo del pez que vayamos a fotografiar. Dependiendo el pez, el color del pez es como vamos nosotros a cambiar el fondo del acuario. Entonces nuestro acuario, nuestra pecera, para poder tomar estas fotos, tiene que tener esas características que nosotros podamos cambiar los fondos de los acuarios. Muchas veces uno tiene el acuario normal y le pones atrás pues recargada el fondo, pero aquí lo importante es que no esté recargado porque le hace sombra o se va a ver cierta distorsión. Aquí lo importante es que esté encajado, que entre en lo que es la parte de nuestro acuario. Ahora, este fondo entra aparte, o sea, no entra en el agua, sino está en la parte de atrás. Vean ustedes cómo está. En esta pestaña, aquí en esta pestaña, vamos a meter esta tabla, este respaldo en color azul, que en este caso está la fotografía de color azul, pero tiene que subir y bajar, pero esto queda por fuera, no entra al agua. Es importante que tengan en mente eso. No se mete al agua este fondo, simplemente se van a intercambiar dependiendo el color del pez que nosotros vayamos a fotografiar. Entonces queda en la parte de afuera. En esta otra imagen vemos prácticamente nuestro acuario, la lámpara, los respaldos de diferentes colores. Ahorita vean ustedes, pusimos un respaldo amarillo. Ahí se ve también la división que pusimos al principio. Y algo muy, pero muy importante que no deben dejar de tomar en cuenta. Y lo estamos señalando ahí, que es un trapo. Actualmente aquí en México se vende, es muy fácil conseguir trapos de fibra que son muy suaves, que no rayan. Aquí desgraciadamente la fotografía tiene pues, ya algunos años, les repito que es una fotografía de libro. Entonces es una franela, igualmente si está, en este caso estaba muy bien cuidada, únicamente se utiliza para este efecto de limpiar la pecera. Es importante tener ese trapo y limpiar nuestra pecera. Cada que nosotros la utilicemos, debemos de limpiar nuestra pecera al 100%. Muy bien, debemos de secarla perfectamente, que no quede ninguna gota. Ustedes saben que si dejamos una gota en nuestro acuario, pues se va a secar y va a dejar una pequeña manchita de sales minerales que tiene el agua. Entonces, debemos de evitar esas manchas en nuestro acuario. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, va a salir en la imagen. En este caso podemos tomar fotografías, por ejemplo, he tomado muchas fotografías en el momento de la reproducción, en el momento del desove. Bueno, generalmente todas las fotografías que tomamos así están manchadas por una gota de agua porque va escurriendo el agua. En este caso, no nos podemos permitir que nuestro acuario se manche, que nuestro acuario tenga esas pequeñas gotas que se secaron. Entonces es importante y ahora sí que no lo dejen de hacer. Vamos, este consejo es importante: limpiar el acuario perfectamente después de que lo utilizamos. Pero inmediatamente después, no lo podemos limpiar dentro de 2-3 horas, no. Inmediatamente hay que limpiarlo. Es lo primero cuando recogemos todo, limpiar nuestro acuario. Entonces es importante, por eso lo pusimos ahí y estamos pues tratando de destacar este detalle de un buen trapo. Ahora posteriormente los fondos que tenemos van a obedecer a ciertas reglas que existen. Estas reglas existen para poder destacar un objeto o son colores que van a complementar. Se utiliza mucho en diseño, se utiliza mucho en fotografía, se utiliza en pintura. En este caso nosotros vamos a hacer caso al modelo RGB que está de su lado izquierdo. Aquí lo que nosotros podemos entender es que si yo voy a retratar
mi pez es verde, el fondo debe ser magenta. Es la recomendación que se hace. Si el pez es violeta, el fondo debe ser lima. En este caso, si es azul, el fondo debe ser amarillo o viceversa. Si es amarillo, el pez vamos a ponerle un fondo azul. Y aquí tenemos nosotros este círculo que es lo que nos está indicando. Si el pez es azul, el contrario es amarillo. Si el pez es rojo, el contrario, el que esté enfrente es un color cian. Entonces vamos a hacer nosotros caso a estas líneas, a estos colores que están en este círculo, porque son lo que nos va a permitir poder destacar la coloración del pez y poder lograr que se vean mayor detalles de nuestro pez. Entonces vamos a seguir esas reglas. Les repito, hay colores o hay reglas para pintura, para fotografía, para diseños, pero no es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tomar el modelo RGB. Aquí vemos un ejercicio que hicimos. Les repito, esto también viene en el libro El ABC del pez beta. No viene lo que es este colores, no viene esta parte, solamente viene estas fotografías. Pero ustedes pueden ver aquí, el pez es el mismo y lo retratamos con diferentes fondos. Fondo blanco, fondo rojo, fondos verdes, fondo amarillo, fondo azul. Según nuestra tabla, el color que más se asemeja a nuestro pez es un color violeta y pusimos un color lima, un color verde lima. O si pudiéramos nosotros mandarlo como un color magenta, pues el fondo debe ser verde para que pueda resaltar mejor las características del pez. Aquí nosotros podemos ver, y efectivamente, en mi opinión, la mejor fotografía o la mejor la mejor manera de resaltar el pez es esta precisamente. Ya nosotros una vez que escogemos de acuerdo a nuestras tablas de colores y escogemos el fondo, bueno, vamos a tomar fotografías y vamos a tomar ya, aquí en este caso no nos interesaba en este momento que el pez estuviera en su máximo apertura de aletas. Lo que estábamos nosotros identificando es el fondo que íbamos a utilizar para poder retratar al pez. Posteriormente ya vamos a tomar fotografías resaltando las características de los peces. También nosotros, yo he visto y muchos lo han hecho y en algún momento yo lo llegué a hacer, es retratar al pez con un fondo de acuario, con un fondo pues que nos dé esa visión de que está en la naturaleza del pez. Ahí sí está en la parte de atrás, tenemos un paisaje de acuario. Realmente, ahorita vamos a hacer la comparación. Podemos ver en estas fotografías, pues que si nosotros ponemos un fondo de paisaje, pues el pez se va a perder. Vean ustedes, esto resalta más, en cualquiera de los otros colores va a resaltar más que lo que es en el fondo de un acuario. Entonces mi recomendación es que no se use un fondo de acuario. ¿Por qué? Porque no se va a ver nítidamente la imagen del pez. Entonces ahí es importante un fondo liso, un fondo de color sólido. Posteriormente vamos a ver cuántas fotografías vamos a tomar de este pez. Aquí vemos, en mi experiencia, aquí pusimos son 20 fotografías, pero he llegado yo a fotografiar un pez y he llegado a tomar hasta 50, 60 fotografías. ¿Por qué? Porque debemos de destacar las mejores características del pez. Aunque tenemos muchas fotografías, no todas destacan las características del pez. Vamos a hacer un poco más grande. Vean ustedes. Vamos a bajarlas. Vean ustedes. Aquí tenemos fotografías
Pero este pez no abrió, aunque está ahí tomada la fotografía, pues no se aprecian todas las características del pez. Aquí podemos ver, por ejemplo, que lo que es la aleta caudal no abre al 100%. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, la aleta dorsal está hacia atrás, no está, por ejemplo, como en estas. Entonces hay que ir seleccionando cada una de nuestras fotografías donde nosotros consideremos que las características del pez se ven al 100%. Por ejemplo, aquí tenemos igual otra fotografía donde no abre la aleta caudal, no abre mucho, no se aprecian bien las características. Y así vamos a hacerlo con todas nuestras fotografías. Tenemos que analizar cada una de las fotografías que tomamos. Les repito, llegamos a tomar hasta 50, 60 fotografías de un solo pez. Aquí vemos igual no abrió las aletas. Entonces hay algunas fotografías que nosotros vemos que sí están muy bien tomadas, muy bien logradas, pero aún así vamos nosotros a escoger dentro de estas fotografías, pues la fotografía que mejor cumple los requisitos que nosotros queremos. Aquí están, por ejemplo, está girada, aquí está un poco más de frente. Aquí vean ustedes la aleta de caudal por la parte de abajo, no abre, no cierra bien con la aleta anal. Y en esta fotografía, es de todas las que nosotros tomamos en esta ocasión, esta fue la fotografía que mejor reúne las características del pez. Entonces, una vez que nosotros escogemos la mejor fotografía, pues vamos a pasar a editarla, vamos a pasar a seleccionarla. Sí lleva una edición, si ven ustedes, vamos a analizarla, ampliar nuestra fotografía, vamos en nuestra computadora con lupa para ver todos esos detalles. Les decía, vamos a pasar a lo que es la edición de la fotografía. Vean ustedes, en la parte de arriba, superior izquierda, está la fotografía original. Y lo que estamos haciendo es recortándola, vamos a hacer una edición de esta fotografía. No vamos a alterar los colores se quedan así, eso no se puede mover, porque entonces estaríamos engañando, estaríamos mintiendo, y eso no se trata. Pero sí vamos a recortar la fotografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A quitar, a recortar lo que es la parte de arriba, que es la superficie del agua, para que no distraiga a quien esté viendo nuestra fotografía, no lo distraiga. Y ven, la fotografía de abajo ya tiene ese recorte. Entonces, es la única edición que se debe de hacer. Ahora, esta fotografía la tomamos hace mucho tiempo. Esta fotografía se mandó a un concurso cuando fue, ya lo he comentado, más lo vamos a reiterar, cuando se hacía el concurso en Doctor Pez, que se hacía de manera virtual. Esta fotografía se mandó y ganó un primer lugar en ese concurso. De hecho, esta fotografía aparece en nuestro logo, que ya tiene muchos años, aparece este pez del lado izquierdo de nuestro logo. Entonces, es un pez que ha estado con nosotros por mucho tiempo y por eso apareció en el libro. Ahora, antes de terminar, veamos 23 minutos. Recuerden ustedes que la transmisión únicamente dura 30 minutos. Antes de terminar, yo sí les quiero dejar en esta ocasión una tarea. Nosotros ya hablamos de las características del acuario, hablamos de la importancia de lo que es la historia, de lo que es el arte en este tipo de fotografías. Ahora, esta fotografía que estoy presentando, ¿qué tiene de diferente o en qué no encaja a todo lo que yo les he dicho en esta charla, no en la anterior, en esta charla, en esta plática? ¿En qué no encaja? ¿En qué es diferente? ¿O en qué ustedes se pueden dar cuenta que no encaja? Es una tarea que les vamos a dejar para la siguiente ocasión. Los invito a que vuelvan a ver el video, que vuelvan a ver la explicación de cómo es la pecera, cómo es el acuario, qué características tiene, y después vean esta fotografía y vean y me comenten, ya sea en esta transmisión en los comentarios o en el siguiente video que hagamos, nos comenten en qué no encaja esta fotografía con lo que nosotros hemos hablado en esta transmisión. Y es lo que sería
se les queda como tarea. De esta fotografía que estamos presentando, ¿eh? ¿En qué no encaja? ¿En qué es diferente? Bueno, vamos a ver si hay comentarios en nuestra transmisión. David Rodríguez, excelente información, un saludo desde Guatemala. Muy bien, David. Bienvenido, David. Te vamos a poner te vamos a agregar en la parte de arriba superior derecha, está siempre ponemos a los que están en nuestro canal, a los suscriptores de nuestro canal, ponemos el nombre y la nacionalidad y su bandera, la bandera del país que nos visita. Entonces vamos a agregarte en el siguiente video, vamos a poner tu nombre, David, y la bandera de Guatemala. Así es que bienvenido. Amigo Beta Cero, un saludo, un abrazote, qué gusto verte por acá. Te mandamos un fuerte abrazo y pues ahí estamos en contacto. Me da mucho gusto de verdad que estés aquí en nuestra transmisión. Y sí hemos visto también tus videos, amigo. Bueno, algún comentario aquí sí es importante eh, referente a los temas que hemos estado viendo. Y te están pasando todas las fotografías, una por una. Y entonces ya saben, espero que vean la transmisión y nos digan en el próximo video en qué no coincide la última fotografía que pusimos. A ver qué tan observadores son y qué tanto entendieron lo que nosotros expusimos el día de hoy. Así es, mi querido amigo, tiempo sin hablar, tiempo sin hablar. Sí, he visto que has estado bastante ocupado con el arte de la joyería es un arte también, definitivamente. He visto tus trabajos, he visto tus videos. Pues sí, son unas piezas hermosas que haces. Y pues seguimos básicamente en lo artístico, amigo. Me da mucho gusto que ver tus videos y también obviamente ver que estás aquí con nosotros. Que te tomases un tiempecito para estar aquí con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, en tu caso, nosotros en nuestro canal recomendamos pues tu canal, que es muy, pues de los mejores canales que yo he visto hablando de peces beta, es el tuyo, amigo. Vamos a ver en qué tiempo vamos ya. 28 minutos. Nos quedan 2 minutos de transmisión. ¿Algún comentario extra que quisieran hacer? Adelante, antes de que la transmisión la cerremos. No, al contrario a ti, amigo. Gracias a ti, amigo. Que realmente tú fuiste el que me motivaste para hacer las transmisiones en vivo y de nuestro canal. Recordamos que no hacíamos otras transmisiones en vivo, subíamos videos únicamente de peces y los dejábamos ahí. Y no hacíamos lo de las transmisiones en vivo. De hecho, ni teníamos la intención de monetizar nuestro canal, pero tú nos motivaste a que lo hiciéramos, a que le echáramos más ganas y poder lograr eso, poder lograr aumentar nuestros suscriptores y aumentar la audiencia. Te lo agradecemos a ti, te mando un fuerte abrazo, amigo. Carlos Fernández, hola, ¿qué tal? Un gusto que estés por aquí, amigo Carlos. Un gusto, igualmente te mandamos un fuerte abrazo hasta Argentina. Y ya saben, amigos, ahí está la tarea para la siguiente ocasión. Bueno, vamos a despedir nuestra transmisión. Recuerden ustedes disfrutar del pez beta como se disfruta de una obra de arte.